Era las 2 de la madrugada cuando mi mundo se desplomó. Escuché la voz de mi nuera Isabel por el teléfono. Mañana la llevamos al asilo. Ya está todo arreglado. Mi sangre se heló. Tomé apenas mi bolso y escapé por la puerta trasera. Al día siguiente estaban desesperados buscándome, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Mi nombre es Amalia. Tengo 70 años. Y durante los últimos 5, he vivido en la casa de mi hijo César y su esposa Isabel. Pensé que era mi hogar. Pensé que era mi familia. Qué equivocada estaba. Todo comenzó cuando enviudé. César apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos, diciéndome que no podía dejarme sola, que era mi única familia, que me necesitaba cerca. Sus palabras me conmovieron tanto que vendí mi apartamento y me mudé con ellos. Al principio todo parecía perfecto. César me trataba con cariño. Isabel sonreía cuando me veía y yo me sentía útil ayudando con las tareas domésticas y cuidando de ellos. Pero lentamente, muy lentamente, las sonrisas comenzaron a desaparecer. Las palabras dulces se volvieron cortantes. Los abrazos se convirtieron en gestos vacíos. Y yo, como una tonta, seguía creyendo que era solo una mala racha, que las cosas mejorarían. Isabel fue la primera en mostrar su verdadero rostro. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes. «Amalia, ¿no crees que estás comiendo demasiado? O tal vez deberías quedarte en tu cuarto cuando tengamos visitas. La casa se ve más ordenada así». César nunca la contradecía. Peor aún, comenzó a secundarla. «Mamá, Isabel tiene razón. Es mejor que descanses más». Descansar. Esa era su palabra favorita cuando querían que desapareciera. Los meses pasaron y las humillaciones se intensificaron. Isabel dejó de cocinar para mí. «Si quieres comer algo especial, puedes preparártelo tú misma», me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. César pretendía no darse cuenta cuando llegaba del trabajo y encontraba mi plato vacío en la mesa mientras ellos terminaban de cenar. «¿Ya comiste, mamá?», preguntaba distraídamente, sin esperar realmente una respuesta. Una noche, mientras lavaba los platos después de que ellos se fueran a su cuarto, escuché sus voces a través de la pared. «No puedes seguir así para siempre», decía Isabel. «Es una carga demasiado pesada». «Lo sé», respondía César. «Pero es mi madre». «Exacto, es tu madre, no mía. Y yo no me casé contigo para convertirme en enfermera de ancianos». Mis manos temblaron mientras sostenía el plato. «Enfermera de ancianos». Eso era lo que pensaba de mí. No una suegra, no una abuela para sus futuros hijos, sino una carga. Las semanas siguientes fueron un infierno. Isabel comenzó a tratarme como si fuera invisible. Pasaba junto a mí sin siquiera mirarme. Cuando le dirigía la palabra, respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba. César tampoco era mejor. Llegaba del trabajo, besaba a Isabel y me saludaba con un gesto de cabeza como si fuera una extraña en su propia casa. Pero lo que más me dolía era la manera en que hablaban de mí cuando pensaban que no podía escucharlos. «Se está volviendo más lenta», decía Isabel. «Ayer tardó 1 hora en hacer algo que normalmente haría en 20 minutos. Tal vez deberíamos buscar opciones», respondía César con voz vacilante. «Opciones». Esa palabra me perseguía en las noches de insomnio. ¿Qué tipo de opciones? No me atrevía a preguntar, pero algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en averiguar, era que yo tenía mis propios secretos. Secretos que guardaba como cartas bajo la manga para el día en que las necesitara. Durante mis 60 años de matrimonio, mi difunto esposo y yo habíamos sido muy cuidadosos con nuestro dinero. Teníamos propiedades, inversiones,
cuentas de ahorro que habían crecido silenciosamente a lo largo de los años. Cuando vendí mi apartamento para mudarme con César, no gasté ese dinero. Lo invertí. Y había crecido. Mucho. Además, había algo más que ellos desconocían completamente. Algo que podría cambiar todo si alguna vez decidía revelarlo. Pero esa noche, esa maldita noche de agosto, mientras fingía dormir en mi pequeña habitación al final del pasillo, escuché pasos en la cocina. Era Isabel, hablando por teléfono, en voz baja. Me levanté silenciosamente y caminé hasta la puerta de mi cuarto. Sus palabras llegaron a mis oídos como puñales. Sí, ya hablé con la directora. Puede recibirla mañana mismo. César está de acuerdo. Solo necesitamos que firme los papeles. Una pausa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. No, ella no sabe nada. Mañana le diremos que es solo una visita, para conocer el lugar. Una vez que esté, ahí será más fácil convencerla de que se quede. Otra pausa más larga. ¿Que si me siento mal? Por favor, llevamos 5 años cargando con ella. Ya es hora de que viva su propia vida, en el lugar que le corresponde. Mis piernas casi se doblaron. El asilo. Me iban a llevar a un asilo. Sin consultarme, sin darme opción. Como si fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. En ese momento supe que tenía que actuar. No podía quedarme ahí esperando a que llegara la mañana y me arrastraran como a un animal al matadero. Muy lentamente regresé a mi cuarto y tomé mi bolso. Dentro tenía mis documentos más importantes, algo de dinero en efectivo y mi teléfono. Era todo lo que necesitaba por ahora. Esperé hasta que escuché que Isabel subía las escaleras y cerraba la puerta de su dormitorio. Luego, como una ladrona en mi propia casa, caminé de puntillas hasta la puerta trasera. El aire nocturno era fresco contra mi piel. Por primera vez en años, respiré profundo y sentí algo parecido a la libertad. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No iba a ser víctima de nadie nunca más. Caminé por las calles oscuras durante 1 hora antes de tomar un taxi. Le di la dirección del hotel más elegante de la ciudad. Si iban a tratarme como una indigente, era hora de recordarles quién era realmente. El recepcionista me miró extrañado cuando llegué a las 3 de la madrugada con solo un bolso. Pero mi tarjeta de crédito habló por sí sola. Suite presidencial, 2 noches para empezar. Me senté en esa cama king size, en esa habitación que costaba más por noche de lo que César ganaba en una semana. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. César. Lo dejé que sonara. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Después llegaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, responde. Preocupados. ¿Qué palabra tan conveniente? A las 8, Isabel también. Comenzó a llamar. Su voz en los mensajes de voz sonaba histérica. Amalia, regresa por favor. No sabemos qué pasó. César está desesperado. Desesperado. Seguramente porque se dieron cuenta de que su plan del asilo se había arruinado. Pedí el desayuno al cuarto. Huevos benedictinos, salmón ahumado, frutas frescas, café colombiano. Mientras comía en la terraza de mi suite con vista a la ciudad, imaginé a César e Isabel corriendo por la casa, buscándome en cada rincón, llamando a hospitales, tal vez incluso a la policía. Que se preocuparan, que sintieran aunque fuera una pizca de la angustia que yo había sentido durante años. Después del desayuno, hice algunas llamadas importantes. La primera fue a mi banco. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía disponible. La cifra me sorprendió incluso a mí. Las inversiones habían dado mejores resultados de los que esperaba.
La segunda llamada fue más delicada. Marqué el número de Gustavo Herrera, el mejor abogado especialista en derecho familiar de la ciudad. Lo conocía porque había manejado el testamento de mi esposo años atrás. Señora Amalia. Su voz sonaba sorprendida. ¿Cómo está usted? Necesito verlo urgentemente, Gustavo. Tengo una situación familiar complicada. Por supuesto. ¿Puede venir esta tarde? Ahí estaré. La tercera llamada fue la más importante de todas. Marqué un número que tenía guardado hacía más de 5 años, desde que me mudé con César. Era Paula, mi vieja amiga y agente inmobiliaria. Amalia. Qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás, querida? Paula, necesito que me hagas un favor muy especial. ¿Recuerdas esa propiedad en el centro que viste hace años? La que dijiste que sería perfecta para mí si alguna vez decidía independizarme otra vez. Mientras hablábamos, mi teléfono siguió vibrating con llamadas perdidas. César había llamado 14 veces, Isabel 8. Incluso habían conseguido el número de mi difunto esposo, que aún conservaba como contacto de emergencia, y habían llamado ahí. Qué desesperante debe ser no poder controlar a alguien cuando estás acostumbrado a manipularlo. A las 2 de la tarde, bajé al lobby del hotel vestida con mi mejor traje gris perla y mis zapatos de cuero más elegantes. Me habían hecho una cita en el salón de belleza del hotel. Manicure, pedicure, corte y peinado. Si iba a comenzar una guerra, lo haría viéndome impecable. La estilista, una mujer joven llamada Lidia, me miró con curiosidad. ¿Ocasión especial, señora? Podríamos decir que sí. Le respondí. Es el primer día del resto de mi vida. Mientras Lidia trabajaba en mi cabello, reflexioné sobre los últimos 5 años. ¿Cómo había permitido que me trataran así? ¿Cuándo había dejado de valorarme a mí misma? La respuesta era dolorosa pero clara. Desde el momento en que pensé que ser una carga era mejor que estar sola. Pero ya no estaba sola. Tenía dinero, tenía recursos y, sobre todo, tenía la verdad de mi lado. A las 4 de la tarde llegué al despacho de Gustavo. Su oficina estaba en el piso 25 de un rascacielos en el distrito financiero. Las ventanas daban a toda la ciudad y desde ahí podía ver el barrio donde vivía César. «Amalia, te ves espléndida», me dijo Gustavo mientras me servía un café. Pero algo me dice que no es una visita social. Le conté todo. La conversación que había escuchado, el plan del asilo, mi escape nocturno. Gustavo tomaba notas mientras yo hablaba, y su expresión se volvía más seria con cada detalle. Esto es muy grave, Amalia. Lo que planeaban hacer podría constituir abuso de ancianos, especialmente si pretendían hacerlo sin tu consentimiento. ¿Qué opciones tengo? Muchas. Pero primero necesito que me digas algo. ¿Ellos saben sobre tu situación financiera real? No. Tienen ni idea. César piensa que soy una viuda pobre que vive de su caridad. Gustavo sonrió por primera vez en la reunión. Entonces tenemos una ventaja considerable. Me explicó las opciones legales. Órdenes de protección, demandas por abuso emocional, incluso acciones penales si podíamos probar que habían planeado internarme contra mi voluntad. Pero yo tengo una propuesta diferente. Continuó. ¿Qué te parece si les damos una lección que nunca olvidarán? Sus ojos brillaron con una chispa que me gustó inmediatamente. Soy toda oídos, Gustavo. Vamos a demostrarles exactamente lo que vale la mujer a la que pensaban descartar. Pero lo haremos de manera que el golpe sea público, definitivo y completamente legal. Salí de esa oficina con un plan. Un plan que tomaría algunas semanas ejecutar, pero que valdría cada minuto de espera. De regreso al hotel, finalmente decidí contestar una de las llamadas de César.
Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Hemos estado buscándote por todas partes. Isabel está llorando. Pensamos que te había pasado algo terrible. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Casi me convenció. Casi. Estoy bien, César. Solo necesitaba salir a caminar y aclarar mis ideas. ¿Caminar? Han pasado más de 12 horas. ¿Dónde estás exactamente? En un lugar seguro. No te preocupes por mí. Mamá, por favor, regresa a casa. Podemos hablar de lo que sea que te esté molestando. Hablar. Como si fuera tan simple. ¿Sabes qué, César? Tienes razón. Necesitamos hablar. Pero no por teléfono, en persona, y cuando esté lista. ¿Cuándo será eso? Pronto, muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba langosta en mi suite con vista a las luces de la ciudad, brindé conmigo misma, por la mujer que había sido, por la mujer que estaba recuperando y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. César e Isabel habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer equivocada. Los siguientes días fueron una mezcla de preparación estratégica y redescubrimiento personal. Cada mañana despertaba en esa suite de lujo, pedía mi desayuno al cuarto y trabajaba en mi plan de batalla mientras César e Isabel seguían llamando, desesperadamente. Sus mensajes habían evolucionado de la preocupación a la súplica y después a algo que sonaba peligrosamente cercano a las amenazas veladas. «Mamá, esto ya no es gracioso», decía César en su último mensaje. «Isabel está enferma de los nervios. Necesitas regresar ahora mismo, o tendremos que tomar medidas más drásticas». ¿Medidas más drásticas? ¿Cómo llevarme al asilo a la fuerza? Qué predecibles eran. Pero había algo que ellos no sabían, algo que había descubierto durante mis conversaciones con Gustavo. Resulta que la casa donde habían vivido todos estos años, la casa que César consideraba suya, en realidad tenía una historia más complicada. Cuando mi esposo murió, dejó esa propiedad en un fideicomiso a mi nombre. César podía vivir ahí mientras yo estuviera viva y lo consintiera. Pero técnicamente, legalmente, la casa era mía. Él nunca se molestó en leer los documentos completos del testamento. ¿Por qué habría de hacerlo? Después de todo, era solo su pobre madre viuda que dependía de su generosidad. El cuarto día de mi desaparición, decidí que era hora de comenzar la siguiente fase. Paula había encontrado el apartamento perfecto, un penthouse en el barrio, más exclusivo de la ciudad, completamente amueblado, con servicio de conserjería las 24 horas. «Amalia, este lugar es un sueño», me decía mientras recorríamos el apartamento. 2 dormitorios, 3 baños, terraza con jacuzzi y la vista más espectacular de toda la ciudad. ¿Cuándo puedo mudarme? Cuando quieras. El propietario está desesperado por alquilarlo a alguien confiable. Firmé el contrato esa misma tarde. 2 años por adelantado, en efectivo. Al salir de la inmobiliaria tomé un taxi hasta el centro comercial más elegante de la ciudad. Era hora de renovar mi guardarropa. Durante años había vestido como la viuda pobre que pensaban que era. Ropa gastada, colores opacos, zapatos cómodos, pero sin estilo. Hoy eso terminaba. En la boutique más exclusiva, una vendedora llamada Lidia me atendió con esa mezcla de cortesía profesional y ligero desdén reservada para clientes que no parecían poder costear la mercancía. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Necesito un guardarropa completamente nuevo. Trajes ejecutivos, vestidos, de cóctel, zapatos, accesorios, todo. Su expresión cambió ligeramente cuando saqué mi tarjeta de crédito Black. 2 horas después, salí de ahí con 8 bolsas llenas de ropa que costaba más de lo que César ganaba en 3 meses.
vestidos en tonos esmeralda, rojo cereza, dorado, violeta profundo. Nunca más vestiría colores tristes. Esa noche, mientras empacaba mis nuevas adquisiciones, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Diga? Señora Amalia, soy el inspector Raúl Mendoza de la Policía Municipal. Su hijo César presentó una denuncia por persona desaparecida. ¿Podría confirmar que se encuentra usted bien? Interesante. Habían escalado el drama hasta involucrar a la policía. Inspector, me encuentro perfectamente bien. Estoy en mi pleno uso de mis facultades mentales y decidí tomarme unas vacaciones. No hay ninguna desaparición que investigar. ¿Podría decirme dónde se encuentra exactamente? Su hijo está muy preocupado. Estoy en la ciudad, en un lugar seguro. Y, inspector, quiero que quede constancia de que salí de esa casa por mi propia voluntad y que no deseo que me contacten hasta que yo esté lista. Entendido, señora. ¿Hay algo más que necesite? Sí. Si mi hijo o su esposa vuelven a presentar denuncias falsas sobre mí, quiero que sepan que podría considerarlo acoso. El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. Al día siguiente, me mudé al penthouse. Los trabajadores de la mudanza llegaron al hotel a las 8 de la mañana para trasladar mis pocas pertenencias. Era extraño lo poco que necesitaba cuando realmente se trataba de empezar de nuevo. Mi nuevo hogar era todo lo que Paula había prometido, y más. Desde la terraza podía ver toda la ciudad extenderse a mis pies. Me serví una copa de vino tinto y brindé por mi nueva independencia. Pero la verdadera satisfacción llegó esa tarde, cuando finalmente decidí responder a una de las llamadas de César. «Mamá, gracias a Dios. La policía nos dijo que estás bien, pero necesitamos verte. ¿Dónde estás exactamente?» «Estoy en mi nuevo hogar, César». «¿Tu nuevo hogar? ¿De qué estás hablando?» Me mudé. Conseguí mi propio apartamento. Un silencio largo. ¿Con qué dinero? «Mamá, no tienes recursos para vivir sola. Necesitas regresar a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas». ¿Mi casa? Interesante que uses esa palabra. ¿Qué quieres decir? Nada, hijo. Solo que es curioso cómo a veces las palabras revelan más de lo que pretendemos. Mamá, estás hablando raro. Isabel dice que tal vez necesitas ayuda médica. Podríamos llevarte a que te revise un doctor. Ahí estaba. La verdadera Isabel saliendo a la superficie. ¿Isabel dice eso? Qué considerada de su parte preocuparse. Por mi salud mental. Ella solo quiere lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti. ¿Cómo llevarme al asilo? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando, César. Mamá, yo nunca... Nosotros nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca planearon internarme sin mi consentimiento? ¿Nunca discutieron sobre lo conveniente que sería deshacerse de la carga que represento? No sé dónde escuchaste eso, pero lo escuché de los labios de tu esposa, César, a las 2 de la madrugada, hablando por teléfono, organizando mi destino como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. Otro silencio, largo, tenso. Mamá, si escuchaste algo fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Mañana la llevamos al asilo. Ya está todo arreglado. ¿Qué contexto podría hacer que esas palabras significaran algo diferente? Nosotros, solo estábamos explorando opciones, sin consultarme. Pensamos que sería mejor. Pensaron que sería más conveniente. Para ustedes. No es así. Entonces explícame, César. Explícame cómo planear internar a tu madre sin su conocimiento es un acto de amor. No pudo, porque no había explicación que pudiera justificar lo injustificable. «Quiero verte», dijo finalmente. «Necesitamos hablar en persona». «Estoy de acuerdo.
Pero será cuando yo decida, donde yo decida, y bajo mis términos. ¿Cuándo? Pronto, hijo, muy pronto. Y cuando nos veamos, vas a descubrir algunas cosas sobre tu pobre madre viuda que te van a sorprender mucho. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo las estrellas, llamé a Gustavo. ¿Cómo va nuestro proyecto? Mejor de lo esperado, Amalia. Tengo información muy interesante sobre las finanzas de César e Isabel. Al parecer, han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. ¿Qué tan por encima? Deudas. De tarjetas de crédito, préstamos personales, hipoteca atrasada. Han estado usando tu presencia en la casa para justificar gastos que no pueden permitirse. Interesante. Hay más. Al parecer, Isabel ha estado diciéndole a sus amigas que tú tienes demencia senil y que por eso necesitas cuidados especiales. Ha estado construyendo una narrativa para justificar lo del asilo. Mi sangre hirvió. ¿Tienes pruebas de eso? Las estoy recopilando. Amalia, cuando terminemos con esto, van a lamentar haberse metido contigo. Colgué con una sonrisa en los labios. César e Isabel no tenían idea de lo que se les venía encima. Una semana después de mudarme al penthouse, había establecido mi nueva rutina. Desayuno en la terraza, ejercicio en el gimnasio del edificio. Tardes trabajando con Gustavo en nuestro plan maestro. Por primera vez en años me sentía viva, poderosa, dueña de mi destino. César había dejado de llamar después de nuestra última conversación. Isabel, por el contrario, había intensificado sus intentos. Sus mensajes de voz revelaban una desesperación creciente. Amalia, por favor, regresa. César está muy mal. Apenas come, apenas duerme. Esto nos está destruyendo como familia. Como familia. ¡Qué ironía! Amalia, sé que estás enojada, pero huir no resuelve nada. Somos adultos. Podemos hablar como personas civilizadas. Personas civilizadas. Como cuando planeaban internarme sin mi consentimiento. Pero el mensaje que más me llamó la atención llegó un jueves por la noche. Amalia, necesito ser honesta contigo. César está considerando reportarte como mentalmente incapacitada. Dice que tu comportamiento demuestra que no puedes tomar decisiones racionales. Por favor, regresa antes de que esto se salga de control. Ahí estaba la verdadera Isabel, la amenaza velada envuelta en falsa preocupación. Le reenvié el mensaje a Gustavo inmediatamente. «Perfecto», me dijo cuando lo llamé. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Están cavando su propia tumba. ¿Cómo es eso? Si César intenta declararte mentalmente incapacitada, tendríamos motivos para una demanda por difamación y abuso de ancianos. Pero más importante, sería el momento perfecto para revelar tu verdadera situación financiera. ¿Ya tienes todo listo para la fase 2? Todo está preparado. ¿Estás segura de que quieres hacerlo en público? Absolutamente. Quiero que sea tan humillante para ellos como lo fue para mí escuchar sus planes esa noche. El plan era simple, pero devastador. Paula había organizado una exposición de propiedades de lujo en el hotel más exclusivo de la ciudad. César e Isabel habían sido invitados específicamente, con la excusa de que había una oportunidad de inversión que podría interesarles. Lo que no sabían era que yo sería la presentadora principal del evento. El día llegó más rápido de lo esperado. Me vestí con mi traje nuevo color esmeralda, zapatos de tacón alto y joyas que había comprado especialmente para la ocasión. En el espejo vi a una mujer que no reconocía, elegante, poderosa, intimidante. Llegué al hotel 1 hora antes que los invitados. El salón estaba perfectamente preparado. Mesas con información de propiedades, canapés, champán y una pantalla gigante donde se proyectarían las presentaciones.
Paula revisaba los últimos detalles cuando llegó Gustavo con un portafolio lleno de documentos. ¿Lista para el show?, me preguntó. Más que lista. A las 7 comenzaron a llegar los invitados. Empresarios, inversores, gente adinerada que realmente estaba interesada en las propiedades. Y entonces, a las 7:30, los vi entrar. César. Llevaba su único traje bueno, el que usaba para bodas y entierros. Isabel había intentado verse elegante con un vestido rojo que probablemente había comprado en rebaja. Se veían completamente fuera de lugar entre la élite financiera de la ciudad. Los observé desde el otro lado del salón, mientras buscaban con la mirada a quien los había invitado. Sus caras mostraban una mezcla de nerviosismo y emoción. Probablemente pensaban que alguien había reconocido su potencial de inversión. Paula subió al pequeño escenario para dar la bienvenida. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra exposición exclusiva de propiedades premium. Esta noche tenemos el honor de presentar una selección cuidadosamente elegida de las mejores inversiones inmobiliarias de la ciudad. César e Isabel sonreían, nerviosamente, tratando de mezclarse con los otros invitados. Pero antes de comenzar con las propiedades, continuó Paula, quiero presentarles a una mujer extraordinaria, una inversionista visionaria que recientemente ha decidido expandir significativamente su portafolio inmobiliario. Por favor, demos la bienvenida a la señora Amalia Vega. El aplauso del público me acompañó mientras subía al escenario. Desde mi posición elevada podía ver perfectamente las caras de César e Isabel. Primero, confusión. ¿Qué hacía su pobre madre viuda en un evento de inversiones de lujo? Después, reconocimiento. Era realmente yo, pero transformada, elegante, hablando con confianza frente a una audiencia de élite. Finalmente, horror, cuando comenzaron a entender las implicaciones de lo que estaban viendo. Buenas noches, comencé, mi voz clara y firme. Durante los últimos 5 años he aprendido mucho sobre el valor real de las cosas. Sobre todo, he aprendido que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que menos nos conocen. Miré directamente hacia donde estaban César e Isabel. Sus caras habían perdido todo el color. He decidido compartir mi historia con ustedes porque creo que ilustra perfectamente por qué es tan importante mantener nuestra independencia financiera, sin importar nuestra edad. La audiencia escuchaba atentamente. Algunos habían notado ya hacia dónde dirigía mi mirada. Hace 5 años, decidí mudarme con mi hijo y su esposa. Vendí mi propiedad y pensé que sería hermoso vivir en familia. Lo que no esperaba era descubrir que mi presencia se había convertido en una carga para ellos. Un murmullo recorrió el salón. Esta no era la típica presentación de inversiones que esperaban. Hace 2 semanas, escuché por casualidad una conversación telefónica. Mi nuera estaba organizando mi internamiento en un asilo sin mi conocimiento ni consentimiento. Mañana la llevamos al asilo. Ya está todo arreglado. Fueron sus palabras exactas. El murmullo se intensificó. Algunos invitados comenzaron a mirar alrededor, tratando de identificar a los protagonistas de la historia. César intentó moverse hacia la salida, pero Isabel lo detuvo. Probablemente pensó que huir confirmaría su culpabilidad. Esa noche tomé una decisión. En lugar de convertirme en víctima de su plan, decidí recordarles algo que habían olvidado completamente. Hice una pausa dramática. Que la mujer a la que planeaban descartar como un estorbo tenía recursos propios, recursos considerables. Gustavo apareció junto al escenario con el portafolio de documentos. Esta noche he comprado 3 propiedades en esta exposición. Continué. Un penthouse en el distrito financiero, una casa de campo en las montañas y un edificio comercial en el centro. Inversión total, $2 millones en efectivo.
El silencio en el salón era absoluto. César se veía como si fuera a desmayarse. Isabel tenía la boca abierta de par en par. «Quiero que esto sirva de lección para todos los presentes», continué. «Nunca subestimen a las personas mayores y nunca, jamás, den por sentado que conocen la verdadera situación de alguien». Bajé del escenario entre aplausos atronadores. La audiencia estaba fascinada con el drama que acababa de presenciar. Caminé directamente hacia César e Isabel. Otros invitados se habían dado cuenta ya de quiénes eran y los miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Hola, hijo», dije con voz calmada. ¿Sorprendido de verme? César me miraba como si hubiera visto un fantasma. Su cara había pasado del blanco al rojo y después a un verde enfermizo. Isabel, por su parte, parecía una estatua de mármol, completamente paralizada. «Mamá», susurró César, ¿Qué es todo esto?» «Esto, hijo mío, es la realidad que ustedes nunca se molestaron en conocer». Los otros invitados comenzaron a acercarse discretamente, fingiendo revisar los folletos de propiedades mientras escuchaban nuestra conversación. El drama era demasiado jugoso como para ignorarlo. «Señora Amalia», intervino Paula con una sonrisa maliciosa, ¿estos son los familiares de los que me habló? ¿Los que pensaban que usted necesitaba cuidados especiales?» Isabel finalmente encontró su voz. «Amalia, esto es... No entiendo nada. ¿Desde cuándo tienes tanto dinero?» «Desde siempre, querida Isabel. Solo que ustedes asumieron que era una viuda pobre y desamparada. Nunca preguntaron, nunca se interesaron en conocer realmente mi situación». César intentó acercarse. «Mamá, si tenías recursos, ¿por qué no nos dijiste? Podríamos saber qué, César. ¿Tratarme con respeto? ¿Consultarme antes de planear mi vida? ¿O simplemente habrían encontrado formas más creativas de aprovecharse?» Un hombre mayor que había estado escuchando se acercó. «Disculpe, señora, pero ¿es cierto que planeaban internarla sin su consentimiento?» «Completamente cierto», respondí sin apartar la mirada de César. «Mi nuera organizó todo por teléfono. Ya está todo arreglado», fueron sus palabras. El hombre sacudió la cabeza con disgusto. «Eso es abuso de ancianos. Deberían estar en la cárcel». Isabel se puso roja como un tomate. «Eso no es verdad. Nosotros solo queríamos lo mejor para ella. Pensábamos que necesitaba más cuidados». «¿Cuidados?» Mi voz se elevó ligeramente. «¿Cómo ignorarme durante las cenas? ¿Cómo hacerme sentir invisible en mi propia casa? ¿Cómo discutir sobre lo molesta que era mi presencia?» Más personas se habían congregado alrededor nuestro. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos. «Amalia, por favor», suplicó César. «La gente nos está mirando. Podemos discutir esto en privado». «¿En privado? Como cuando ustedes discutían mi futuro en privado, sin incluirme». Gustavo apareció a mi lado con una carpeta. «Señora Amalia, ¿quiere que les muestre los documentos ahora?» «¿Qué documentos?», preguntó Isabel nerviosamente. «Los documentos que prueban que la casa donde han estado viviendo estos 5 años es legalmente mía», respondí tranquilamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. César se veía como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que cuando tu padre murió, dejó esa propiedad en fideicomiso a mi nombre. Tú puedes vivir ahí mientras yo esté viva y lo consienta, pero técnicamente, legalmente, la casa es mía». Isabel se tambaleó. «Eso no puede ser cierto». Gustavo abrió la carpeta y mostró los documentos. «Estos son los papeles del fideicomiso, debidamente registrados y notariados.
La señora Amalia es la propietaria legal de la propiedad. César tomó los documentos con manos temblorosas. Pero yo pensé, papá me dijo que la casa sería mía. Tu padre te dijo que podrías vivir ahí y cuidar de mí. No es lo mismo que ser propietario. Una mujer elegante que había estado escuchando se acercó. Permítame presentarme. Soy Lidia Montero, del periódico financiero de la ciudad. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista sobre su historia? Por supuesto, respondí. Creo que es importante que las personas sepan lo que puede pasarles a los adultos mayores cuando la familia asume cosas incorrectas. César me agarró del brazo. Mamá, por favor, no hagas esto público. Podemos resolverlo entre nosotros. Me liberé suavemente de su agarre. ¿Cómo cuando ustedes resolvieron mi futuro entre ustedes? Sin consultarme, sin incluirme, tratándome como un objeto del cual deshacerse. «No era así», gritó Isabel, perdiendo completamente la compostura. «Nosotros te cuidamos durante 5 años. Te dimos un techo, comida, todo lo que necesitabas. ¿Me dieron?» Mi voz se volvió glacial. En mi propia casa me dieron un techo. El murmullo de indignación de los presentes fue audible. Varios estaban claramente del lado de la anciana elegante que había sido traicionada por su propia familia. «Señora Amalia», dijo la periodista, «¿qué planes tiene ahora?» «Muy simples», respondí con una sonrisa. «Voy a vivir mi vida en mis propios términos, en mi propio hogar, con mi propio dinero, y voy a asegurarme de que mi historia sirva de advertencia para otros adultos mayores que puedan estar en situaciones similares». César se veía completamente derrotado. «¿Y nosotros qué? ¿Dónde vamos a vivir?» «Esa», dije mientras me dirigía hacia la salida. «Es una excelente pregunta. Una que deberían haberse hecho antes de planear enviarme al asilo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mediática. La historia de la abuela millonaria traicionada por su familia se había vuelto viral en las redes sociales. Los videos del evento habían sido compartidos miles de veces y mi teléfono no paraba de sonar con solicitudes de entrevistas. Pero lo más satisfactorio era ver cómo César e Isabel intentaban controlar el daño de su imagen pública. Isabel había creado una cuenta de Instagram donde trataba de contar su versión de la historia. «La gente no entiende», decía en sus videos llorosos. «Nosotros amamos a Amalia como familia. Solo queríamos lo mejor para ella. Los asilos modernos son lugares hermosos donde los adultos mayores pueden socializar y recibir cuidados profesionales». Sus seguidores no le creían ni una palabra. Los comentarios eran despiadados. ¿Sin consultarle? ¿A las 2 de la madrugada? Eso no es amor, es abuso. ¿Y por qué no sabían que tenía dinero? ¿No se interesaban por conocer realmente a la mujer con quien vivían? Mi abuela siempre dice, la familia que te traiciona una vez, te traicionará. Siempre. César había optado por una estrategia diferente. Había comenzado a llamarme directamente, dejando mensajes cada vez más desesperados. «Mamá, esto se está saliendo de control. Isabel está recibiendo amenazas en internet. La gente nos reconoce en la calle y nos insulta. Por favor, di algo público para calmar las aguas». ¿Calmar las aguas? Después de 5 años de humillaciones, ¿querían que yo los defendiera públicamente? El mensaje que más me impactó llegó una semana después del evento. «Mamá, perdimos el trabajo». A Isabel la despidieron porque la historia llegó a su oficina. A mí me pidieron que renunciara porque mi situación familiar estaba afectando la imagen de la empresa. No tenemos dinero para pagar el alquiler si nos tenemos que mudar. Por favor, ayúdanos. Ayudarlos. Qué curioso cómo cambiaban de tono.
cuando necesitaban algo. Esa tarde tenía programada la entrevista más importante hasta el momento. El programa de televisión matutino más visto del país. Lidia había arreglado que fuera en vivo, desde mi penthouse, para mostrar mi nueva vida. Me preparé cuidadosamente, vestido violeta, joyas elegantes, maquillaje perfecto. Cuando llegó el equipo de cámaras, mi apartamento lucía como una portada de revista de decoración. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Buenos días, soy Patricia Hernández y estoy aquí con Amalia Vega, la mujer cuya historia ha conmovido al país entero. Amalia, cuéntanos, ¿cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? Patricia, me siento libre por primera vez en 1905 años. Libre de vivir sin disculparme por existir. Libre de tomar mis propias decisiones. Libre de ser tratada con el respeto que merezco. Tu nuera Isabel ha estado dando entrevistas diciendo que ustedes solo querían protegerte, que el asilo era por tu bienestar. Patricia, cuando alguien planea tu futuro sin consultarte, a escondidas, en la madrugada, eso no es protección. Eso es control. Y cuando además te han estado tratando como una carga durante años, es difícil creer que sus motivaciones fueran realmente altruistas. ¿Qué le dirías a otros adultos mayores que puedan estar pasando por situaciones similares? Les diría que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, que no permitan que nadie los haga sentir como una carga y, sobre todo, que mantengan control sobre sus propias vidas y finanzas. Ahora, entendemos que tu hijo César ha estado tratando de contactarte. Sí, ha estado llamando, especialmente desde que perdieron sus trabajos. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Mira, Patricia, yo no soy una persona vengativa, pero tampoco soy una persona tonta. Durante 5 años, César e Isabel me trataron como si fuera invisible cuando pensaban que dependía de ellos. Ahora que descubrieron que tengo recursos propios, de repente soy importante otra vez. ¿Estás dispuesta a reconciliarte con ellos? Una reconciliación real requiere reconocimiento genuino del daño causado, requiere disculpas sinceras y requiere cambios reales en el comportamiento. Hasta ahora, lo único que he recibido son excusas y justificaciones. Isabel dice que las consecuencias han sido desproporcionadas, que perder sus trabajos es demasiado castigo. ¿Desproporcionadas? Mi voz se endureció ligeramente. Sabe que es desproporcionado. Planear internar a alguien sin su consentimiento. Eso es desproporcionado. ¿Qué planes tienes para el futuro? Estoy considerando crear una fundación para ayudar a adultos mayores que enfrentan abuso familiar. Quiero que mi experiencia sirva para proteger a otros. Una última pregunta, Amalia. ¿Te arrepientes de algo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber perdido 5 años sintiéndome como una carga, cuando en realidad era una mujer independiente y capaz. Pero no me arrepiento de haber tomado control de mi vida. Cuando terminó la entrevista, mi teléfono explotó con mensajes. Cientos de personas compartiendo sus propias historias, agradeciendo por hablar públicamente, ofreciendo apoyo. Pero el mensaje que más me llamó la atención venía de un número desconocido. Señora Amalia, soy Raúl, periodista de investigación. Tengo información sobre las finanzas de su hijo que creo que le interesaría conocer. ¿Podríamos hablar? Sonreí mientras marcaba el número. César e Isabel aún no habían visto nada. La reunión con Raúl fue reveladora de maneras que no esperaba. Llegó a mi penthouse con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que me puso inmediatamente en alerta. Señora Amalia, después de su entrevista televisiva, decidí investigar más profundamente la situación de su familia. Lo que encontré es preocupante. Se sentó frente a mí en la sala
y abrió la carpeta sobre la mesa de cristal. Durante los últimos 5 años, César e Isabel han estado usando su presencia en la casa para obtener créditos y préstamos que no podrían haber conseguido de otra manera. ¿Qué quieres decir exactamente? Presentaron documentos donde la declaraban como dependiente económica con problemas de salud mental. Esto les permitió acceder a programas gubernamentales de asistencia familiar, deducciones fiscales por cuidado de ancianos y préstamos preferenciales. Mi sangre comenzó a hervir. ¿Están diciendo que se beneficiaron económicamente de fingir que yo tenía problemas mentales? Exactamente. Aquí están las declaraciones fiscales de los últimos 3 años. Recibieron deducciones por gastos, médicos que nunca existieron, subsidios por cuidado de ancianos que nunca proporcionaron realmente, y varios préstamos que justificaron diciendo que necesitaban el dinero para sus gastos de cuidado. Revisé los documentos con incredulidad. Había facturas médicas falsas, recibos de medicamentos que yo nunca había tomado, incluso reportes de un psiquiatra que supuestamente me trataba por demencia senil. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tengo contactos en varias instituciones. Cuando una historia se vuelve pública como la suya, a veces la gente que antes guardaba silencio decide hablar. Raúl sacó más papeles. Pero hay algo más grave. Isabel ha estado administrando un blog desde hace 2 años, donde documenta su heroica lucha cuidando a su suegra con demencia. Me mostró impresiones del blog. El título era Viviendo con Amalia, el diario de una nuera dedicada. Leí algunas entradas con horror creciente. Hoy Amalia tuvo otro episodio. No recordaba dónde había puesto sus medicinas y me culpó a mí de haberlas escondido. Es tan difícil mantener la paciencia cuando la enfermedad la hace tan agresiva. César está agotado. Trabajar todo el día y después venir a casa a lidiar con los cambios de humor de su madre está acabando con él. Pero seguimos adelante por amor. Los doctores dicen que la condición de Amalia va a empeorar. Estamos considerando opciones de cuidado profesional. Es desgarrador, pero tal vez sea lo mejor para todos. ¿Todo esto es inventado? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Completamente fabricado. Pero aquí está lo interesante. El blog ha generado ingresos. Tiene patrocinadores, enlaces de afiliados, incluso una cuenta de donaciones para ayudar con los gastos médicos de Amalia. ¿Cuánto dinero han ganado con esto? Aproximadamente $15,000 en los últimos 2 años. Me quedé sin palabras. No solo habían planeado deshacerse de mí, sino que habían estado lucrando con mentiras sobre mi salud mental durante años. Hay más, continuó Raúl. Isabel también creó un perfil en una plataforma de crowdfunding hace 6 meses. Estaban recaudando dinero para renovar la casa y hacerla más segura para una persona con demencia. ¿Cuánto recaudaron? $8,000 hasta ahora. Era demasiado. Se levantó de mi asiento y caminé hacia la ventana. La vista de la ciudad que antes me calmaba, ahora se sentía borrosa por la rabia. ¿Qué puedo hacer legalmente con esta información? Mucho. Fraude, estafa, apropiación indebida, difamación. Podríamos construir un caso sólido que podría resultar en cargos criminales. Mi teléfono sonó en ese momento. Era César, probablemente llamando por 15ª vez esa semana. Esta vez decidí contestar. ¿Sí? Mamá, gracias a Dios que contestas. Necesitamos hablar urgentemente. Estoy ocupada, César. Mamá, por favor. Isabel está teniendo ataques de pánico. Los acosadores en Internet están publicando nuestra dirección. Anoche alguien arrojó huevos a la casa. ¡Qué lástima! Mamá, somos tu familia. No puedes estar bien con que nos pase esto. ¿Mi familia?
La familia que me diagnosticó demencia senil, sin mi conocimiento para obtener beneficios económicos. Un silencio largo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del blog de Isabel. Estoy hablando de las declaraciones fiscales falsas. Estoy hablando de los préstamos que obtuvieron mintiendo sobre mi condición mental. Mamá, yo no sé nada de eso. ¿No sabes nada del blog Viviendo con Amalia, donde tu esposa documenta mis supuestos episodios de demencia? ¿No sabes nada de las donaciones que han estado recibiendo para mis cuidados médicos? ¿No sabes nada de las facturas médicas falsas que presentaron para obtener deducciones fiscales? Esta vez el silencio fue ensordecedor. César, tengo aquí sentado a un periodista de investigación con documentos que prueban todo lo que acabo de decir. ¿Quieres seguir mintiendo? Mamá, si hay algo irregular, fue idea de Isabel. Yo no sabía los detalles. ¿No sabías los detalles de robar dinero usando mi nombre? ¿No sabías los detalles de inventar una enfermedad mental que yo no tengo? Isabel dijo que era legal. Dijo que como vivías con nosotros, teníamos derecho a esos beneficios. ¿Y el blog? ¿También era legal mentir públicamente sobre mi salud mental para ganar dinero? Mamá, yo no leía el blog. Isabel se encargaba de esas cosas. César, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que cuando yo cometo un error, lo reconozco y me hago responsable. Tú, en cambio, siempre encuentras a alguien más a quien culpar. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? No, César, no podemos. Esto se arregla con la justicia. Colgué y miré a Raúl. ¿Cuándo podemos presentar las demandas? Las demandas se presentaron un martes por la mañana. Gustavo había trabajado toda la noche para preparar los documentos. Fraude fiscal, estafa, difamación, apropiación indebida de identidad y abuso de adultos mayores. Era un arsenal legal que dejaría a César e Isabel sin escapatoria. Pero antes de que los documentos llegaran a sus manos, yo tenía una última carta que jugar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto público?, me preguntó Raúl mientras preparaba el equipo de grabación en mi sala. Completamente segura. La gente que donó dinero creyendo en las mentiras de Isabel merece saber la verdad. Habíamos decidido hacer una transmisión en vivo a través de las redes sociales. En solo 2 horas, más de 50.000 personas se habían registrado para verla. La historia había capturado la atención nacional. Estamos en vivo, en 3, 2, 1. Buenas tardes, soy Amalia Vega y hoy voy a compartir con ustedes información que cambiará completamente lo que pensaban sobre mi situación familiar. Miré directamente a la cámara. Durante los últimos días, un periodista de investigación ha descubierto que mi hijo y mi nuera han estado mintiendo sobre mi salud mental durante años para obtener beneficios económicos. Mostré una copia del blog de Isabel. Mi nuera Isabel creó un blog llamado Viviendo con Amalia, donde inventó una versión completamente falsa de mi vida. Según sus escritos, yo sufro de demencia senil, tengo episodios agresivos y requiero cuidados médicos constantes. Nada de esto es cierto. Como pueden ver en esta transmisión, estoy en perfecto estado mental. Manejo mis propias finanzas, vivo independientemente y tomo todas mis decisiones sin ayuda. Leí una de las entradas del blog. Hoy Amalia tuvo otro episodio. No recordaba dónde había puesto sus medicinas y me culpó a mí de haberlas escondido. Esta entrada está fechada el día que yo estaba en Nueva York cerrando una inversión inmobiliaria. Los comentarios en vivo se multiplicaban por segundos. La gente estaba indignada. Pero la mentira va más allá del blog. Usando estas historias falsas, obtuvieron deducciones fiscales por gastos médicos inexistentes, subsidios gubernamentales por cuidado de ancianos que nunca proporcionaron y donaciones de personas bien intencionadas
que creyeron en su narrativa. Mostré los documentos fiscales. En total, han obtenido aproximadamente $25,000 mintiendo sobre mi condición mental. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era César, probablemente viendo la transmisión en pánico. Veo que mi hijo está tratando de llamarme ahora mismo, dije mostrando el teléfono a la cámara, probablemente para pedirme que pare esta transmisión. Decidí contestar y poner el altavoz. «¿Mamá? Por favor, para esa transmisión. Estás destruyendo nuestras vidas». «Hola, César. Estoy en vivo con 50,000 personas. ¿Hay algo que quieras decir públicamente sobre el blog de Isabel y el dinero que obtuvieron mintiendo sobre mi salud?» «Mamá, no sabía que estabas en vivo. Cuelga ahora mismo». «¿Por qué habría de colgar? ¿Tienes miedo de que la gente escuche tu versión de los hechos? Todo esto es culpa de Isabel. Yo no sabía nada del blog. Ella se encargaba de esas cosas». Los comentarios explotaron. La gente no podía creer que estuviera culpando a su esposa en vivo. «César, ¿entonces admites que Isabel mintió sobre mi condición mental?» Yo no sé qué admitir. Solo para esa transmisión. ¿Admites que recibieron dinero bajo pretenses falsos? Mamá, por favor. Es una pregunta simple, César. ¿Sí o no? Un silencio largo. Después escuchamos la voz de Isabel, gritando en el fondo. «¡Cuelga! ¡No digas nada más!» ¿Esa es Isabel?, pregunté. ¿Quiere unirse a la conversación? Estoy segura de que las 50,000 personas que nos ven tendrían preguntas interesantes para ella. «¡No!», gritó Isabel. «César, cuelga ahora». «Isabel», dije elevando la voz, ¿podrías explicar a la audiencia por qué inventaste historias sobre mi demencia? ¿Podrías explicar cómo justificas el dinero que ganaste con esas mentiras? «Tú no tienes derecho a arruinar nuestras vidas así», gritó Isabel tomando el teléfono. «¿No tengo derecho? ¿Después de que ustedes arruinaron la mía durante 5 años? Nosotros te cuidamos, te dimos un hogar. Isabel, estoy leyendo tu blog en vivo. Aquí dice que tuve un episodio violento el 15 de marzo. ¿Podrías explicar qué pasó ese día?» Eso fue porque resulta que ese día yo estaba en Miami visitando a mi corredor de inversiones. Tengo recibos, fotos, testigos. Esos detalles no importan. ¿No importan? Mentir sobre la salud mental de alguien no importa. Tú nos abandonaste. Desapareciste en la noche como una ladrona. Isabel, yo me fui porque escuché tu conversación telefónica planeando internarme en un asilo sin mi consentimiento. ¿Era lo mejor para ti? ¿Lo mejor para mí? ¿O lo más conveniente para ustedes? La llamada se cortó abruptamente. Los comentarios se volvieron locos. La gente aplaudía virtualmente, compartía la transmisión, expresaba su apoyo. Como pueden ver, continué calmadamente, es difícil mantener las mentiras cuando te confrontan con evidencia real. Esta transmisión no es solo sobre mi historia personal, es sobre algo mucho más grande: el abuso sistemático de adultos mayores por parte de familiares que se aprovechan de su vulnerabilidad percibida. Mañana mis abogados presentarán demandas formales contra César e Isabel por fraude, estafa y difamación. Todo el dinero que obtuvieron fraudulentamente será devuelto a las instituciones correspondientes y a las personas que donaron, creyendo en sus mentiras. Pero más importante que la justicia legal es la justicia moral. Quiero que mi historia sirva de advertencia. Nunca permitan que nadie les quite su dignidad, sin importar cuántos años tengan o qué tan vulnerables puedan parecer. Gracias por acompañarme hoy. Los mantendré informados sobre el progreso del caso legal.
Terminé la transmisión con más de 80.000 espectadores. Mi teléfono explotó inmediatamente con mensajes de apoyo, ofertas de entrevistas y contactos de otros adultos mayores compartiendo sus propias historias. Pero el mensaje que más me satisfizo llegó una hora después. Era de la plataforma de crowdfunding, informándome que habían cerrado la cuenta de Isabel y congelado los fondos pendientes de distribución. La justicia, finalmente, estaba comenzando. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi penthouse, disfrutando del café matutino mientras leía las noticias del día. La primera página del periódico local tenía un titular que me hizo sonreír. Pareja condenada a prisión por fraude contra adulto mayor. César había recibido 2 años de cárcel. Isabel, como la mente maestra del esquema, había recibido 3 años y medio. Además, tendrían que pagar una multa de $50.000 y realizar servicio comunitario en hogares de ancianos una vez cumplida su condena. La justicia había sido completa y satisfactoria. Pero lo más gratificante no era su castigo, sino lo que había construido con mi libertad. La Fundación Amalia Vega para la Protección de Adultos Mayores ya había ayudado a más de 200 personas en situaciones similares a la mía. Habíamos establecido una línea telefónica de ayuda, servicios legales gratuitos y un programa de educación financiera para personas mayores. Mi historia había inspirado cambios en la legislación estatal sobre abuso de ancianos. Ahora era más difícil para los familiares obtener beneficios fraudulentos y había protecciones más fuertes para adultos mayores vulnerables. Pero quizás lo más importante era que me había reencontrado conmigo misma. A los 71 años, había aprendido a bailar salsa, había tomado clases de pintura y había viajado a lugares que solo había soñado visitar. Tenía una vida social activa, amigas verdaderas y propósito renovado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Paula, mi agente inmobiliaria que se había convertido en una de mis mejores amigas. Amalia. ¿Viste las noticias? Acabo de leer sobre la sentencia. Perfecto. No eso. ¿Viste que Isabel intentó vender su historia a una productora de televisión? Me reí. ¿En serio? ¿Qué historia? ¿La de cómo defraudó a su suegra y terminó en la cárcel? Aparentemente quería hacer una serie sobre el lado oscuro de las redes sociales y cómo la justicia de Internet destruyó su vida. ¡Qué desfachatez! ¿Y qué pasó? La productora rechazó la propuesta después de investigar los hechos. Resulta que prefieren historias con protagonistas más simpáticos. Esa tarde tenía una cita importante. Había decidido escribir un libro sobre mi experiencia y mi editora venía a discutir los últimos detalles del contrato. Amalia, me dijo mientras revisábamos el manuscrito, tu historia es poderosa porque es real. No hay venganza ficticia ni justicia mágica. Es simplemente una mujer que decidió no ser víctima. Esa era exactamente el mensaje que quería transmitir. ¿Has pensado en hacer algún contacto con César, ahora que está en prisión? He pensado en eso, admití. Pero decidí que no tengo nada que decirle hasta que demuestre un cambio real. Las disculpas vacías no reconstruyen la confianza rota. Y si quisiera enmiendas cuando salga, tendría que empezar reconociendo completamente lo que hizo, sin excusas, sin culpar a Isabel. Tendría que demostrar que entiende el daño que causó y tendría que aceptar que la relación nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina gourmet, reflexioné sobre el camino recorrido. La mujer que había escapado por la puerta trasera esa madrugada había sido una víctima asustada. La mujer que cocinaba ahora era una superviviente empoderada. Mi historia había demostrado algo que muchas personas olvidan. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida.
Había aprendido que la bondad no significa ser un felpudo, que el amor familiar no justifica el abuso, que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad y que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. Mi teléfono mostró un mensaje de una mujer de 68 años de México que había visto mi entrevista. Señora Amalia, su historia me dio el valor para confrontar a mi familia. Después de 2 años de humillaciones, finalmente me defendí. Gracias por mostrarme que merezco respeto. Mensajes como ese llegaban diariamente. Cada uno me recordaba por qué había valido la pena hacer pública mi historia. Mientras cenaba, en mi terraza, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, brindé silenciosamente por todas las mujeres que habían encontrado su voz después de años de silencio. César e Isabel habían pensado que me estaban descartando como basura. En cambio, me habían liberado para convertirme en la mejor versión de mí misma. En mi escritorio había una foto de mi difunto esposo. Le hablé como hacía cada noche. Mi amor, sé que estarías orgulloso. No dejé que me convirtieran en víctima. Defendí mi dignidad y ayudé a otros a defender la suya. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: no me arrepiento de haber adoptado a César cuando era niño. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A la mañana siguiente tendría una nueva entrevista, otra oportunidad de contar mi historia, otra posibilidad de ayudar a alguien que se sintiera invisible en su propia vida. Porque al final había descubierto que mi verdadero propósito no era ser la madre perfecta o la suegra complaciente. Mi propósito era ser simplemente Amalia, una mujer completa, independiente y libre.